Hola, buenos días colegas. Vamos a dar inicio a esta jornada, este Congreso Nacional e Internacional de Ginecobstetricia, organizado por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Manabí, quien os preside el doctor Otto Giler Cantos, su directorio y su comité organizador, para brindarle este congreso que sea beneficio para todos nosotros y por ende en este caso a los pacientes a quienes nos debemos. Le damos la bienvenida, compañeros, y que esto que se va a realizar, este módulo hoy día, lo tengan presente y que sea proyectado, como le dije, para nuestros pacientes. Dejo en manos y en la voz del doctor Félix Alvarado para que haga la presentación de los expositores. Muchas gracias. Buenos días, damas, caballeros, colegas, todos. Nos sentimos muy complacidos de recibir tan distinguidos asistentes, pues damos comienzo a este módulo de urgencia obstétrica con nuestra primera exponente, la doctora Saskia Mendoza, graduada en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, diplomada en laparoscopía mínimamente invasiva, Bogotá, curso materno Life Sport. Mi doctora. Buenos días para todos, es un gusto estar aquí esta mañana. Y bueno, el día de hoy vamos a comenzar este congreso con el tema, es un tema muy importante, que es el sangrado del segundo trimestre del embarazo. Vamos a iniciar sabiendo que actualmente la hemorragia, tanto en el embarazo y en el posparto, sigue siendo una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna en todo el mundo. También es el motivo principal por el cual las pacientes ingresan a la unidad de cuidados intensivos y necesitan transfusiones. Como sabemos, el embarazo tiene ciertos cambios de adaptabilidad y preparan a la mujer para tener un sangrado en el momento del parto. Pero estos procesos de adaptabilidad son en una manera secuencial. Asimismo, cuando tenemos una pérdida de volumen, y vamos a ir hablando en porcentajes, el 10% del volumen, lo que va a ocurrir es que la volemia de la paciente no se va a ver tan afectada porque se van a tratar de compensar, y lo que va a existir es una vasoconstricción, tanto en el compartimiento arterial como venoso. Pero si ya tenemos una pérdida que supera el 20% de la volemia de la paciente, esta volemia total que ha perdido va a afectar directamente a lo que sería la resistencia vascular periférica. Con eso vamos a tener una disminución en la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca y una disminución en el volumen total con una precarga disminuida. Entonces, podemos observar que para que una paciente tenga un choque, vamos a tener que perder más del 20% del volumen. En cuanto a la epidemiología, sabemos que en el primer trimestre es cuando se presentan la mayoría de los sangrados, representando el 22% de estos. Pero, a pesar de que es en menor cantidad en el segundo trimestre, solo se presenta del 2 al 7%, pero es mucho más grave que en el primero. Y la mayoría, en un 20 o más de este porcentaje, es relacionado a alteraciones de la placenta. ¿Cómo vamos a evaluar a esta paciente? Bueno, lo primero, y que es un motivo de discusión siempre, es en qué lugar la vamos a evaluar. Si en nuestro consultorio o en un ámbito hospitalario. Es importante aquí reconocer la edad gestacional de la paciente, la gravedad del sangrado y la presencia de otros síntomas acompañantes que sean signos de hipovolemia o de shock. Dependiendo de esto, la recomendación en general es que sea en un ámbito hospitalario, que tengamos el acceso a un manejo multidisciplinario para tener pronto acceso a la sala de parto, a un anestesiólogo y a un quirófano si es necesario. El otro aspecto muy importante es la historia de la paciente. Muchos de nosotros que trabajamos en el sector público recién tenemos el primer contacto cuando pasa la emergencia. Lo más importante es hacer hincapié en la historia, antecedentes patológicos personales para problemas de coagulación, antecedentes patológicos quirúrgicos,
antecedentes familiares y gineco-obstétricos para saber si en los otros embarazos anteriores ha presentado alguna complicación. Nunca se olviden de eso, es lo principal, es la base de todo esto. ¿Qué vamos a evaluar en la paciente? Si es que tiene un sangrado sustancial importante, este de aquí está acompañado o no de contracciones uterinas y de dolor abdominal. Muchos de aquí sabemos que las pacientes llegan que sienten un cólico leve y no acudieron al médico, ya ven cuando están graves. Entonces, esto es importante y nos debería descartar placenta previa con desprendimiento placentario. Si es un sangrado leve con dolor, este de aquí debemos considerar siempre la posibilidad de que el sangrado se ha quedado en la cavidad intraabdominal. Es decir, que podemos tener hallazgos de hipotensión, de taquicardia, de aumento de la frecuencia cardíaca, de la circunferencia abdominal y el monitoreo fetal que debería estar en categoría 3, que ya nos da un riesgo de bienestar fetal. Aquí tenemos las entidades que son ruptura uterina, desprendimiento prematuro de placenta o basa previa. También tenemos el sangrado leve sin dolor. Este de aquí puede estar asociado a patología cervical, a pequeños desprendimientos placentarios que se autolimitaron y a lesiones cervicales como pólipos o alguna infección o un tipo de cáncer avanzado. Otro de los puntos más importantes de la evaluación sería la exploración física enfocada. Aquí lo que vamos, bueno, aquí les traigo una imagen de los que no son de aquí. Manta es hermosa y tenemos el faro de San Lorenzo, que si lo pueden ir a visitar sería genial. Entonces tenemos aquí el examen físico, que no nos olvidemos de evaluar el tamaño del abdomen, ya que sabemos que hay relación con la edad gestacional y si este está disminuido nos puede dar una perspectiva de que puede haber una ruptura uterina, la sensibilidad si es que hay una hipertonía o no, y el tono uterino. Normalmente nosotros evaluamos el fondo uterino y sabemos que un útero grávido de 20 o 22 semanas está aproximadamente en el ombligo, y esto de aquí nos va a dar una relación con la edad gestacional y posibles causas del dolor o del sangrado. También es importante evaluar y que desde el momento que tenemos a la paciente con este sangrado mantenerla en monitorización fetal continua para evaluar el trazado y sea uno de los valores predictivos para nuestro posible manejo. Cuando tenemos un sangrado vaginal es importantísimo, no se debe de hacer tacto vaginal. Debemos hacer la evaluación mediante el espéculo para evidenciar posibles causas, como ya hemos visto, desde las mayores hasta las menores, y no dejen que le hagan tacto ni sus internos ni procedentes, porque hay que transmitir esta información. Parece simple, pero es algo de lo más frecuente. Otro instrumento muy importante, y espero que todos tengamos al alcance, que sería la ecografía, es evaluar el sitio placentario. Como ya vimos, el 20% de estos sangrados están relacionados a las patologías de la placenta, entonces debemos evaluar el sitio placentario y la relación con el orificio cervical interno para descartar placenta previa, basa previa u otras afectaciones. Dentro de esta evaluación también vamos a realizar el examen físico, que sería la rutina normal, hemoglobina, hematócrito, tiempos de coagulación, pruebas junto a la cama, pruebas cruzadas si es que necesitamos transfusiones, fibrinógeno si está a su alcance, es muy predictivo para la morbimortalidad de la paciente y la que ingresa a UCI, y la tipificación sanguínea, porque ya sabemos también que el paciente que dejó RH negativo necesita que administremos después de estos episodios la inmunoglobulina anti-D. Dentro del diagnóstico diferencial, bueno, vamos a comenzar a hablar de cada una de ellas. Tenemos primero el desprendimiento placentae o abrupto placentae. Se caracteriza por la separación prematura de una placenta normalmente implantada antes del nacimiento. Esto de aquí, lo que se evalúa es que se caracteriza porque los vasos maternos que están defectuosos en la decidua basal se van a romper y van a causar la separación. Se presenta en 1 de cada 100 nacimientos, y los factores de riesgo más comunes para esta patología tenemos desprendimientos previos en los otros embarazos, tenemos el consumo de tabaco, cocaína, metanfetaminas, hipertensión, ruptura prematura de membranas antes del trabajo de parto. Debemos considerar siempre este diagnóstico. Entonces yo les voy a ir hablando de cada una de las patologías y les he puesto aquí ciertas características que nos sirven para hacer el diferencial. En este caso, el desprendimiento placentario
tenemos que el volumen del sangrado va a ser de ligero a pesado. Va a depender, en este caso, del total, del porcentaje que se ha desprendido la placenta. Y en el desprendimiento placentario, el 80% de las pacientes va a presentar sangrado. Eso es lo más importante. El dolor abdominal también va a ser en consideración y relacionado si es un desprendimiento del 10% a comparación que puede ser muy intenso cuando hay un desprendimiento del 80 al 90%. El tono uterino también puede ser normal, pero si hay un desprendimiento mucho mayor, este de aquí se va a hacer mucho más extenso y más doloroso. En cuanto a las contracciones uterinas, puede estar presente en el tercio de los casos, o sea, en el 35% aproximadamente de las pacientes con desprendimiento pueden tener contracciones. La frecuencia cardíaca, si es un desprendimiento muy severo, puede recién ahí verse afectado el monitoreo fetal, y dentro de los hallazgos ecográficos vamos a tener que el desprendimiento, cuando es agudo, es un diagnóstico clínico, básicamente porque va a ser muy difícil evidenciarlo en ecografía. Aquí, si es de un porcentaje menor, va a ser mucho más complejo. A medida que va pasando el tiempo, este desprendimiento se puede incluso confundir con el grosor de la placenta. Entonces es muy clínico este diagnóstico y tiene que debe tener un desprendimiento muy grande para que podamos evidenciarlo por la parte de ecografía. Aquí tenemos una ecografía donde los hematomas, por la ubicación, los retroplacentarios son los que tienen peor pronóstico en la supervivencia fetal, y los hematomas retroplacentarios más de 60 ml son los que tienen un peor pronóstico en la vida fetal del bebé. ¿Qué es lo importante? Y esto va a ser recalcado en toda la conferencia, es la cuantificación de la pérdida sanguínea. Nosotros debemos saber que pasa el parto, pasa la cesárea, o viene la paciente sangrando y decimos, no, sangró 200 ml, sangró, pero solamente con una evaluación subjetiva. Eso no puede pasar. Debemos tener nosotros la idea de que una toalla sanitaria solamente manchada tiene 30 ml, pero en cambio una toalla sanitaria completamente empapada llega a almacenar 100 ml. No decir, un pañal empapado va a tener casi 350 ml. Entonces sí tenemos que saber esta medición y una cuantificación objetiva siempre del sangrado para no estimar de manera incorrecta el mismo. ¿Qué es lo que va a pasar con esta paciente? Siempre cuando hay un sangrado importante debemos y compromete la parte hemodinámica de la paciente, hay que activar la clave roja. Todos aquí creo que manejamos la parte de las claves obstétricas. En algunos hospitales se maneja más estrictamente, que es lo ideal, pero en otros lo están implementando y eso es bueno. Pero siempre tener la idea de que alguien, el que tenga más experiencia, va a ser el coordinador y es el que va a tomar las decisiones. Se realizan todas las actividades de manera simultánea, toma de muestras, tomas de signos vitales y el manejo para evidenciar y tratar de mejor manera a la paciente para que no se comprometa el riesgo materno y fetal, ¿no? En cuanto a la placenta previa, lo que tenemos, el desprendimiento placentario, perdón, lo que tenemos es que evaluar. Si tenemos un óbito fetal, en este punto lo que vamos a tratar es de disminuir la mortalidad materna, ya que puede desencadenar en una coagulación diseminada para la madre. Entonces, si es que ya tenemos un bicho favorable, una dilatación progresiva, deberíamos tratar de manejarlo como un parto. Pero si en estas características o el estado hemodinámico de la paciente no es el adecuado, se debería terminar por cesárea. Si tenemos en cambio un bebé vivo, un feto vivo, pero está con compromiso, cesárea de emergencia, no hay otra solución, siempre tener en cuenta que el lugar donde estemos podamos manejar hemoderivados y tener una asistencia y una comunicación directa con la anestesiología, que es demasiado importante en esta situación. Si tenemos un feto vivo mayor de 34 semanas y la paciente está hemodinámicamente inestable, también podemos terminar el embarazo, que esto es siempre como la duda. Y si tenemos un feto vivo mayor de 34 semanas, pero con una paciente hemodinámicamente inestable, podemos tratar de progresar la parte que sería maduración pulmonar, tocolisis. Entonces en eso vamos a tratar de manejarlo, pero siempre y cuando monitorizando a la paciente y no permitiendo que se vaya a descompensar. En estos casos
cuando hay un desprendimiento, la paciente puede estar estable supuestamente y descompensarse muy rápido, entonces debemos tener en cuenta esto. Y cuando tenemos un bebé menos de 34 semanas pero está estable, hay ciertas guías a nivel mundial que recomiendan el manejo expectante, pero sí deben de cumplir ciertos requisitos y debemos tener un sistema de salud muy integrado. Entonces, acá actualmente en el Ecuador no se recomienda tanto porque no hay una observación y ustedes saben cómo son nuestros hospitales, pero sí lo que se recomienda es retrasar la cesárea hasta el momento que se ha cumplido la maduración pulmonar, la neuroprotección, solamente hasta ahí, y de ahí posteriormente realizar la cesárea. Este de aquí es un esquema para que ustedes tengan de manera más conceptual. Entonces tenemos el desprendimiento de la placenta, un feto muerto y un feto vivo. El feto muerto, una madre inestable, una madre estable, los escenarios que tenemos. Si está inestable, reponer hemoderivados y realizar la cesárea, y una madre estable, un parto vaginal para no perjudicar el futuro obstétrico. Si es un feto vivo, tenemos los monitoreos categoría 1, podemos, lo que les explicaba, si es menor de 34 semanas, de 34 a 6 o mayor de 36, y cumplir con los protocolos que siempre hemos manejado. Y si tenemos un protocolo 2, evaluar la necesidad de un parto vaginal o un parto por cesárea, y un monitoreo categoría 3, definitivamente es una cesárea. ¿Okay? Una de las complicaciones del desprendimiento es el famoso útero de Cuvier. Aquí lo que existe es una sensibilidad uterina, que va a estar la paciente con una extravasación de sangre al endometrio y va a tomar este color violáceo, que lo vamos a poder observar durante la cesárea. Dentro de la placenta previa, que es la otra patología, tenemos que es la presencia de tejido placentario por encima del orificio cérvico-uterino, y actualmente la clasificación es placenta previa o de inserción baja. Ya no tenemos esa confusión de antes que se usaba los centímetros, entonces eso es importante. Aquí la etiología es que las áreas de la decidua están vascularizadas de una manera subóptima en el fondo uterino, y por eso la implantación se va a realizar en otro lugar. Hacia la ecografía para identificar la placenta a nivel del orificio cervical interno y ver su relación con el borde inferior. Aquí tenemos los tres tipos que podemos obtener, que sería una placenta previa oclusiva total, que es lo que está encima del orificio cervical, y una placenta que el borde está menos de 14 milímetros sobre el orificio cervical, y la que está un poquito más arriba, que es más de 14 milímetros, que actualmente esa es la clasificación. Acá vemos esta es la misma imagen por ecografía. La mejor ecografía es la transvaginal, ya que nos da una relación y una imagen muy clara en comparación con la abdominal. Aquí les voy a presentar el algoritmo en cambio de la placenta previa. Entonces aquí lo más importante es saber en qué momento nosotros vamos a hacer el seguimiento de esta placenta previa, ¿no? Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, que llegan al consultorio con 16 semanas y tienen un diagnóstico de placenta previa y todavía no se puede decir esto. Normalmente tenemos dos mecanismos por los cuales la placenta puede subir en su posición, y aquí lo describe el Colegio Americano de Obstetricia, donde vamos a realizar en primer lugar. La primera evaluación de la placenta se debería hacer en la semana 18 a 22. Si esta de aquí sale con una inserción baja o una placenta previa como tal, se va a realizar la nueva ecografía la semana 32. Si tenemos ya una placenta normal o de inserción baja, esta de aquí pasa al esquema de rutina y puede incluso someterse a un trabajo de parto. Si la placenta previa es de inserción, persiste la placenta de inserción baja y descartamos lo que sería un acretismo placentario, esta de aquí va a pasar al splitting a las 36 semanas. A las 36 semanas evaluamos nuevamente la placenta, y si no hay una placenta previa o de inserción baja, pasa a rutina. Si en cambio tenemos una placenta previa, se recomienda que terminemos el embarazo dentro de las 36 a 37 semanas y que preferiblemente no tenga contracciones uterinas. Y en cambio, si tenemos una placenta de inserción baja que tenga menos de 10 milímetros del orificio cervical interno, también se recomienda la misma edad gestacional para terminar el embarazo. Y en cambio, si está a 11 o a 20 milímetros sobre el orificio cervical interno, deberíamos manejarlo
a más de esa distancia con un manejo expectante para ver si podemos realizar un trabajo de parto. En cambio, si ya tenemos la complicación que es la placenta, el acretismo placentario, sí debemos evaluar la necesidad de terminar el embarazo a las 34 o hasta las 36 semanas, que serían 35.6. ¿Ya? ¿Cuáles son las consideraciones? En estas pacientes sí podemos planear un poquito más con el uso de corticoides, que se deberían utilizar mínimo 48 horas antes de la cesárea, según los protocolos, desde las 24 semanas hasta las 36 semanas. La terminación del embarazo, como vimos anteriormente, en cesárea a la semana 36 y 37, y el manejo expectante sería en pacientes con embarazos menos de 34 semanas que se encuentren hemodinámicamente estables. También en este caso, como ellas tienen sangrados a repetición, hay que corregir la anemia materna, y si son pacientes RH negativas, con la inmunoglobulina en cada episodio de sangrado. No se olviden que se pueden transmitir hasta 30 ml de sangre materna al feto en cada episodio. Y se puede utilizar tocólisis solamente para mantener sin contracciones a la madre, para completar esquemas de maduración y de neuroprotección. Otra de las patologías también que tenemos, que es menos frecuente pero que puede haber, es la ruptura uterina. Esta es una causa poco común, pero actualmente se ha visto una mayor incidencia debido a que la edad materna ha progresado. Se realizan tratamientos de fertilidad con mayor frecuencia, con miomectomías, legrados, histeroscopias, que pueden lesionar las capas del miometrio y pueden ser causa de esta ruptura. El volumen va a ser ligero, puede ser ligero vía vaginal, pero no se olviden que esta patología tiene una descompensación hemodinámica mucho más rápida que cualquier otra, debido a que la cavidad abdominal se va a llenar de sangre apenas se rompa el útero, va a haber un hemoperitoneo y una descompensación hemodinámica de la madre. El dolor abdominal va a ser de apariencia brusca y se va a limitar cuando se produce la ruptura, y el tono uterino también puede haber estado hipertónico antes de la ruptura y al momento de la ruptura se relaja. Las contracciones uterinas pueden estar previamente a la ruptura, y la frecuencia cardíaca en estos bebés va a estar siempre comprometida con un monitoreo categoría 3 o incluso un óbito fetal. Los hallazgos ecográficos que se pueden ver es a nivel presencia de extremidades fetales dentro de la cavidad abdominal. Este es un caso que tuvimos en el hospital donde yo me formé, donde una paciente tenía una miomectomía previa y un embarazo de 34 semanas y tuvo su ruptura uterina a nivel corporal. Entonces sí es frecuente, ella alcanzó a llamar al médico, pero la ambulancia se demoraba 45 minutos en llegar. Entonces imagínense la distancia, había desde su casa al hospital casi una hora. Entonces por suerte se salvó ella, el bebé, pudimos hacer. Lo más importante de esto es la actuación en tiempo. Siempre ustedes tengan eso en cuenta. Como esto sí es una emergencia obstétrica, cuando llega y se identifica, debemos estabilizar la vía aérea, la vía circulatoria y las compresiones si es que la madre ya está en un shock hipovolémico. La terminación del embarazo debe de ser máximo en 10 minutos, o sea, desde que llegue la paciente hasta que se realice la cesárea debe ser en 10 minutos para tener un buen resultado. Y la transfusión de hemoderivados, si es que no logramos tener pruebas cruzadas o negativo, es lo principal que se puede transfundir, lo único que se puede transfundir de manera masiva. Y no se olviden de calcular siempre la pérdida total de ese hemoperitoneo para poder indicar la clase de shock que es, y en este caso tenemos 4 clases de shock, que sería cuando tenemos una pérdida de 1000 ml, que es un porcentaje del 10 al 15% de la hemodinamia de la paciente, de 1500 que representa el 20 al 25%, de 2000 del 30 al 35% y más de 2500 que ya es el 40% de la volemia. Muchas veces hay mamás que nos llaman y nos dan ciertos signos, pero pensamos que es a veces exceso de la paciente de miedo, pero nunca olvidemos que si tenemos estos antecedentes es de muy importancia explicarles a ella qué puede pasar. Nuevamente la clave roja y la clasificación del shock según el score mama que nosotros manejamos. Otra de las patologías es la basa previa, donde aquí lo que pasa es que hay presencia de vasos fetales sobre el orificio cervicuterino o contiguos a él.
es decir, a menos de 2 centímetros del orificio. El sangrado en este caso va a ser de ligero a pesado, dependiendo del tamaño y el grosor del vaso. El dolor abdominal puede estar ausente porque no puede tener contracciones en muchos casos, y el tono uterino también va a estar normal. Las contracciones, como les dije, pueden estar ausentes solamente hasta el momento del parto, que es cuando se puede evaluar esto, y la frecuencia cardíaca puede estar anormal si el compromiso hemodinámico del bebé es abundante. Los hallazgos ecográficos se va a ver la presencia de los vasos a nivel del orificio, pueden haberse ser por lóbulos sucedáneos o incluso en relación a la implantación del cordón umbilical justo encima del orificio cervical como en la foto. Aquí tenemos un algoritmo de lo que sería la parte de la base previa, que vamos a tener en el tercer trimestre si es una paciente sintomática con el estado materno y fetal estable y sintomáticas con el estado fetal inestable. Debemos hacer a las asintomáticas pruebas prenatales a las 32 semanas, corticosteroides y también maduración, neuroprotección si es necesario para terminar un embarazo a las 34 o 37 semanas sin contracciones, si es que ya lo hemos diagnosticado, y que sea por cesárea, ¿no? Y si tenemos una madre sintomática con el estado materno-fetal estable, vamos a tener que hospitalizarla, realizar la maduración pulmonar, la neuroprotección y programar su cesárea de 34 a 36 semanas o antes, según la clínica de la paciente. Y si es sintomática con el estado fetal inestable, debemos hacer la cesárea en ese momento. Una de las otras causas que hemos hablado y que son con mayor frecuencia, creo que las vemos en el consultorio, serían las lesiones cervicales o vaginales por presencia de pólipos, por vaginitis, por fibromas o por cervicitis crónica o incluso cáncer de cuello del útero debido a que no se han hecho un screening adecuado. Entonces, en esto el volumen del seno va a ser ligero, el dolor abdominal ausente y el tono puede ser normal. Las contracciones uterinas van a estar ausentes, la frecuencia cardíaca va a estar normal y van a ser los hallazgos ecográficos a nivel obstétrico normales. Otro de los temas más importantes que también nosotros vemos a diario es la insuficiencia cervical, y aquí es cuando existe una marcada dilatación y borramiento del cuello uterino en el segundo trimestre del embarazo, con membranas fetales visibles a nivel del orificio cervical externo. Esta puede estar acompañada con o sin contracciones, el volumen del sangrado va a ser ligero, el dolor abdominal va a estar ausente, el tono uterino puede ser normal también, y aquí las contracciones pueden estar ausentes o irregulares. No nos olvidemos que también presentan las contracciones de Rector Hicks, que nos van a ayudar a diferenciar un poco estos cuadros. La frecuencia cardíaca fetal va a estar normal, pero en los hallazgos ecográficos vamos a tener una longitud del cervix menor a 25 milímetros. Dependiendo de la edad gestacional, no se olviden de los antecedentes clínicos de la paciente para proceder a hacer una profilaxis con un cerclaje profiláctico, o en este caso a veces se pueden hacer si es que es una paciente que ha tenido muchos abortos a repetición o pérdidas fetales, se puede pensar en un cerclaje de emergencia, pero ustedes saben todo lo que conlleva eso, que tiene que estar hospitalizada, control con profilaxis y control de toda la parte genital. En estas pacientes, como se lo diagnostica temprano, el seguimiento es muy importante, tener cultivos vaginales, cultivos de orina para descartar infecciones, monitorizar la longitud cervical, el cerclaje que les hablaba del profiláctico a las 3 a 16 semanas, el uso de progesterona que puede ser de 200 miligramos cada 24 horas o incluso con mayor frecuencia. Esto lo que nos va a ayudar es a evitar que se produzca lo que sería un parto pretérmino, ¿no? Dentro de esto, el protocolo del Clinic de Barcelona nos habla sobre el seguimiento de la medición del cervix, y este de aquí, si ustedes gustan, al final se los envío, todos estos documentos donde se acaba la información, y aquí nos habla más que todo de la prevención, para evitar uno de estos casos. Y como último, las conclusiones: no se olviden que el sangrado del segundo trimestre debe tener una monitorización fetal continua para evaluar el bienestar fetal. El examen físico es primordial y tener en cuenta todos los antecedentes que hemos mencionado. Y lo más importante, creo yo, que es el trabajo en equipo. No nos enfrentemos solos a una de estas complicaciones porque no sabemos qué puede venir atrás de esta paciente. Muchas gracias. Mi correo
en mis redes sociales, cualquier duda o inquietud me hacen saber. Docente, tutor. Agradeciendo a la comitiva del Congreso por la oportunidad brindada. Bueno, lo que les he traído, les he preparado, es un estudio que se hizo